El sobre era grueso, de color crema y estaba dirigido a mí con una elegante caligrafía que no reconocía. Llegó un día como cualquier otro, era un martes, con la lluvia resbalando por las ventanas de nuestro pequeño apartamento y el aire interior oliendo levemente a comida recalentada y ropa húmeda. Lily estaba coloreando en la mesa de fórmica descascarada, tarareando sin melodía. Abrí el sobre, esperando otra factura o quizás un folleto de una nueva pizzería. En su lugar, era un membrete legal. Y había un nombre que apenas conocía, Agnès Vance. Mi tía abuela, por parte de mi madre. La parte de la familia que se había distanciado de nosotros décadas atrás, cuando mi madre se casó con mi padre, un hombre que consideraron inadecuado. Mi madre cargó con ese silencio como una piedra en el estómago hasta el día de su muerte. Pero Agnès era de quien susurraban incluso antes del rechazo familiar, la reclusa, la que se quedó en la vieja casa cuando los demás se mudaron a la ciudad. La carta hablaba de una herencia, de un único beneficiario, yo, y de una propiedad. La casa. Venía con condiciones, vivir allí durante 12 meses consecutivos, sin ausentarme por más de unos pocos días seguidos. Si cumplía la cláusula de residencia, la casa, junto con un modesto fideicomiso, sería mío. Si fallaba, pasaría a una sociedad histórica. Mi primer pensamiento no fue sobre historia familiar o reconciliación. Fue sobre Lily. Vi su pequeña mano agarrando un crayón, con su ceño fruncido en concentración. Su futuro se sentía tan precario como un castillo de naipes. Vivíamos al día, a veces con menos. Mis días eran un borrón de 2 trabajos mal pagados, el diner por las mañanas y el servicio de limpieza por las noches, solo para mantener un techo sobre nuestras cabezas y comida en la mesa. Cada gasto inesperado, cada resfriado de Lily que podía significar una visita al médico, me llenaba de pánico. El costo de la guardería devoraba una parte aterradora de mis escasos ingresos, y después de la guardería, debía dejar a Lily en habitaciones abarrotadas durante horas, sola, observándola desde lejos mientras fregaba pisos o servía café a extraños. La seguridad no era solo una fantasía, parecía una broma cruel del universo. Esta casa, esta herencia, no era solo una propiedad. Era terreno firme bajo nuestros pies. Espacio para respirar. Una oportunidad para que Lily creciera sin la pobreza que marcó mi infancia. Esto era una salida. Una casa. Espacio. Seguridad. Se sentía como un giro cruel del destino, un regalo de una familia que no nos había dado nada. Un regalo que no podía rechazar. Vamos a una aventura, Lil, dije, con una voz un poco demasiado alegre. Ella levantó la vista, con sus ojos grandes y llenos de esperanza. Hacer las maletas fue rápido. No teníamos mucho, solo unas cajas y un par de maletas. Dejamos atrás los muebles viejos y destartalados y nos fuimos en mi auto de 20 años. El viaje pareció interminable, con el paisaje volviéndose más remoto y los árboles acercándose a la carretera. El pueblo era pequeño, tranquilo, del tipo donde la gente sabe de tu vida antes de que estaciones el auto. La propiedad estaba en las afueras, al final de un camino sin pavimentar que parecía tragarse el auto entero. La casa se alzaba contra el cielo crepuscular, una estructura esquelética de madera oscura y ventanas vacías. No era encantadoramente antigua, era agresivamente ancestral, agazapada como si intentara hundirse de nuevo en la tierra. El aire exterior era húmedo y olía a agujas de pino y descomposición. El aire interior era peor. Me golpeó como un peso físico en el momento en que abrí la puerta principal. Era frío, sí, pero más que eso. Un aire denso y quieto que parecía haber estado atrapado durante siglos. Las motas de polvo bailaban en el único haz de luz que entraba por la puerta abierta, espesas como niebla. El olor era una mezcla empalagosa de moho, algo metálico como monedas viejas y un leve aroma dulzón que me hizo retorcer el estómago. Como flores podridas, o quizás algo peor. Lily, normalmente llena de energía, se pegó a mi pierna, con su pequeño cuerpo rígido. Sus ojos, usualmente tan brillantes, estaban muy abiertos, mirando nerviosamente alrededor del enorme vestíbulo. «Está oscuro, mami», susurró, con una voz pequeña.
Solo hay que encender las luces, cariño, dije, buscando torpemente un interruptor cerca de la puerta. Hizo clic inútilmente. Claro. Pensé. La electricidad tendría que ser conectada. Pasamos la primera noche acurrucadas en sacos de dormir en la sala, el único espacio que parecía remotamente habitable después de una rápida inspección con una linterna. El silencio de la casa no estaba vacío, estaba lleno. Lleno de crujidos del asentamiento de la madera vieja, del susurro del viento a través de grietas invisibles. Pero a veces, bajo esos sonidos naturales, había algo más. Un leve rasguño, casi imperceptible, como uñas en piedra, proveniente de algún lugar profundo dentro de las paredes. Me dije que eran ratones. Las casas viejas tenían ratones. Mi objetivo era simple, sobrevivir el año. Mantener a Lily segura y feliz dentro de estas paredes, sin importar lo inquietantes que se sintieran. Tendría que trabajar duro para hacer que esta casa fuera luminosa y acogedora para Lily. Y mi motivación era una necesidad feroz y ardiente de darle la estabilidad que yo nunca tuve, un futuro construido sobre cimientos sólidos en lugar de arena movediza. Esta casa era el precio, y estaba dispuesta a pagarlo. Comenzamos con la habitación de Lily. Elegí la que tenía la ventana más grande, esperando que la luz del sol ahuyentara la penumbra. Limpiar era una tarea interminable. El polvo tenía centímetros de grosor en cada superficie. Había muebles cubiertos con sábanas que parecían centinelas silenciosos. Al retirar las sábanas de sillas y mesas, surgió un patrón inquietante. Agnès no solo había dejado las cosas, parecía haberlas dispuesto con un cuidado deliberado y peculiar. Objetos agrupados de maneras que se sentían menos como decoración y más como marcas. Empecé a explorar la casa con más intención, no solo limpiando, sino buscando. Buscando una fuente para los sonidos, corrientes de aire, cualquier cosa que pudiera explicar la creciente sensación de terror que empezaba a sentir. Revisé el ático, el sótano, y no encontré nada inusual. En el sótano había una despensa, húmeda y con olor a tierra mezclado con ese mismo dulzor metálico del vestíbulo. Había símbolos extraños dibujados con tiza en las paredes de piedra, descoloridos pero aún visibles. Formas geométricas que no se parecían a nada que hubiera visto antes. ¡Qué extraño! Arriba, en lo que debió ser el estudio de Agnès, encontré libros. No novelas, sino volúmenes encuadernados en cuero sobre temas oscuros, folclore local, cartas celestes, textos de física obsoletos y libros llenos de diagramas de máquinas imposibles y patrones intrincados y sin sentido. No entendía la mayoría, pero el volumen y el detalle obsesivo hablaban de una mente profundamente preocupada por cosas fuera de lo normal. Pero, ¿quién era yo para juzgar? El aire en ese estudio se sentía diferente. Más denso. Más frío, incluso que en el resto de la casa. A veces, parada en el centro de la habitación, la luz parecía doblarse ligeramente. Los bordes de mi visión se volvían borrosos. Un zumbido agudo llenaba mis oídos, tan leve que cuestionaba si lo estaba imaginando, pero lo suficientemente persistente como para hacerme doler los dientes. Los sonidos en la casa comenzaron a hacerse más claros, a demandar atención. El rasguño ya no era el escarbar aleatorio de ratones, tenía un ritmo, un arrastre deliberado que parecía moverse a lo largo de los cimientos de la habitación de Lily cuando el resto de la casa estaba en silencio. Era lento, persistente, como algo pesado siendo arrastrado sobre piedra rugosa, justo fuera de la vista. Luego vino el golpeteo. No el golpe seco de una rama contra el vidrio, sino un toque suave e insistente. Parecía venir de dentro de las paredes, a veces cerca de la cama de Lily, a veces cerca del cabecero de la mía. El leve golpeteo en las paredes a veces coincidía con el ritmo de mi propio latido, en un eco escalofriante. Era vacilante, casi curioso, y erizaba el vello de mis brazos. Con el tiempo, Lily dejó de hablar de los sonidos rasposos y empezó a hablar de los amigos silenciosos que vivían en las paredes. A veces se sentaba, durante largos ratos, mirando fijamente un parche de yeso, con una sonrisa lenta extendiéndose en su rostro como si escuchara un chiste privado. Sus pequeñas manos a veces se extendían, con sus dedos trazando patrones en el aire que no correspondían a nada que yo pudiera ver.
Sus ojos, grandes e inocentes, seguían algo invisible moviéndose por el techo sobre su cama. Reía, con un sonido ligero y alegre que resultaba escalofriantemente fuera de lugar en el pesado silencio de la casa. No era la risa nerviosa de un niño con miedo a la oscuridad, era la genuina diversión de alguien interactuando con un compañero de juegos que solo ellos podían percibir. Un nudo de hielo se formó en mi estómago y se extendió. No soportaba la idea de que estuviera sola con lo que fuera que estuviera haciendo esos sonidos, atrayendo su atención. Una tarde, Lily estaba jugando con sus muñecas en la sala. Yo intentaba leer uno de los libros menos densos de Agnès, con mi mente luchando por concentrarse. De repente, Lily rió y dijo: "Y mira, mami. El amigo silencioso también está jugando". Miré hacia arriba. Y sus muñecas, que habían estado esparcidas por la alfombra, ahora estaban dispuestas en un círculo perfecto alrededor de una pequeña piedra lisa que no había estado allí antes. Estaban mirando hacia adentro, como si observaran la piedra. Un frío terror me invadió. Ya no estaba solo en las paredes. Estaba en la habitación con nosotras, jugando con los juguetes de mi hija. Agarré a Lily, abrazándola fuerte. «Vamos a jugar a la cocina, cariño», dije, con la voz temblorosa. Mientras retrocedía, con mis ojos fijos en el círculo de muñecas, una de ellas se cayó lentamente, deliberadamente. La muñeca quedó de lado, con sus ojos de botón mirando fijamente al techo. Las demás muñecas permanecieron en su círculo perfecto e inquietante alrededor de la piedra lisa y extraña. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, como un pájaro frenético atrapado en una jaula. Esto no era una corriente de aire. No era la casa acomodándose. Esto era, deliberado. Un sudor frío cubrió mis palmas. Lily, todavía en mis brazos, rió de nuevo, con un sonido brillante e inocente que se sentía como un grito frente a lo que acababa de ver. «¿Le gustan mis muñecas, mami?», dijo alegremente, extendiendo una mano hacia la muñeca caída. La abracé más fuerte, alejándola del círculo. «Vamos a buscar un snack», dije, con la voz tensa, llevándola rápidamente hacia la cocina. No miré atrás. No quería ver si la muñeca se había enderezado y ahora nos observaba irnos. Esa noche, el golpeteo regresó, pero ya no era vacilante. Era más fuerte, más insistente, era rítmico contra la pared justo detrás del cabecero de la cama donde Lily y yo estábamos acurrucadas. Se sentía como una demanda. Como si algo intentara entrar. O salir. Enterré mi cara en la almohada, intentando bloquear el sonido, pero parecía vibrar a través del colchón, a través de mis huesos. Lily se agitó a mi lado, gimiendo suavemente en sueños. La abracé más fuerte. La casa misma parecía cambiar y moverse a nuestro alrededor. Al caminar por el pasillo, la distancia a la sala a veces se sentía imposiblemente larga, con las tablas del piso estirándose y quejándose bajo mis pies como si protestaran por mi paso. Puertas que estaba segura de haber cerrado aparecían abiertas, revelando habitaciones oscuras y frías que se sentían más grandes de lo que deberían. El aire en ciertos puntos se volvía pesado, denso y difícil de respirar, presionando mi pecho hasta que jadeaba por aire. Luego, igual de rápido, se aligeraba, dejándome temblando. Los amigos silenciosos de Lily se volvieron más activos. La encontraba hablando con sillas vacías, dejando pequeños montones de juguetes como si fueran para compañeros invisibles. Empezó a dibujar, no figuras de palitos o soles, sino patrones geométricos intrincados que se parecían inquietantemente a los símbolos que había visto en las paredes del sótano. Sus dibujos eran inquietantemente precisos para una niña de su edad, líneas intersectándose en ángulos imposibles, formas plegándose sobre sí mismas. Cuando le preguntaba sobre ellos, solo sonreía. Los amigos silenciosos me los mostraron, decía, con los ojos distantes. Una tarde, intentaba colgar un cuadro en el pasillo, una pequeña foto enmarcada de Lily y yo sonriendo en un raro viaje a la playa. Estaba de espaldas al final del pasillo, concentrada en encontrar el estodo en la pared. El aire detrás de mí se volvió quieto, las motas de polvo que usualmente bailaban en la luz de la ventana cercana quedaron inmóviles. Los pelos de mi nuca se erizaron.
No escuché nada, ni pasos, ni crujidos del piso. Pero la sensación era innegable, había una presencia pesada y enfocada justo detrás de mí. Se sentía como alguien parado a centímetros, conteniendo la respiración, con su mirada fija en mi espalda. Mis manos temblaron, torpes con el martillo. Quería girarme, confirmar que no había nada, pero un instinto primal me gritó que no lo hiciera. Moverse sería reconocerlo, invitarlo a acercarse. Me quedé paralizada, con el silencio extendiéndose, la sensación de ser observada era tan intensa que era casi un tacto físico. Después de lo que pareció una eternidad, el aire cambió, las motas de polvo volvieron a moverse y la opresiva sensación desapareció, dejándome débil y temblorosa. El martillo resbalando de mis dedos entumecidos para caer al suelo con un golpe seco. La sensación de ser observada se intensificó. Ya no era solo una presión fría, se sentía como ojos. Incontables ojos invisibles, siguiendo cada uno de mis movimientos en la oscuridad. Cuando cerraba los ojos, veía formas fugaces e imposibles en la negrura detrás de mis párpados, ángulos que no deberían existir, colores fuera del espectro visible. Abría los ojos abruptamente, pero la oscuridad de la habitación era absoluta, sin explicaciones, solo la certeza de que no estaba sola. La privación del sueño se convirtió en un dolor físico. Mis pensamientos eran confusos, mis reflejos, lentos. Estaba constantemente al borde, sobresaltándome con cada crujido, cada sombra. El viento afuera, cuando soplaba, ya no sonaba a viento. Sonaba como un suspiro bajo y lúgubre, una exhalación inmensa y triste que envolvía la casa, presionando contra las ventanas como si intentara entrar. El olor metálico dulce en el aire se hizo más fuerte, a veces acompañado de un zumbido agudo que resonaba dentro de mi cráneo. Era como un grito silencioso, una vibración que se sentía fundamentalmente incorrecta. Una mañana, desperté y encontré a Lily parada junto a la puerta del dormitorio, con su mano extendida hacia el picaporte. Sus ojos estaban muy abiertos, fijos en algo en el pasillo que yo no podía ver. Un sonido gutural y bajo, como piedra mojada rozando contra piedra mojada, resonó desde la oscuridad más allá de la puerta. No era la casa acomodándose. No era el viento. Era algo grande, algo pesado, moviéndose justo fuera de la vista. Mi sangre se heló. Me levanté de la cama de un salto, agarrando a Lily y jalándola contra mí. El picaporte comenzó a girar, lento, deliberado. Mi respiración se cortó. Se detuvo. Luego, hubo un golpe suave e insistente contra la madera, justo al lado del picaporte. El mismo ritmo de las paredes. Me alejé de la puerta, arrastrando a Lily conmigo, hasta que mi espalda chocó contra la pared opuesta. Nos quedamos allí, temblando, escuchando cómo el silencio se estiraba y se tensaba al otro lado de la madera. Después de lo que pareció una eternidad, oí un leve raspado alejándose por el pasillo. Se ha ido. Tengo que poner a Lily a salvo. Tengo que salir de esta casa. El pensamiento me golpeó con la fuerza de un impacto físico, rompiendo la parálisis inducida por el miedo. Mis piernas temblaban, pero me sostuvieron. Tomé a Lily en brazos, con su pequeño cuerpo cálido y pesado contra mi pecho. Teníamos que irnos. Ahora. Me moví rápido, impulsada por un instinto primario de huida. Bajé las escaleras, con la madera vieja crujiendo más fuerte de lo normal, cada escalón era una posible trampa. El aire en el vestíbulo era más espeso que nunca, cargado con ese olor dulce metálico que revolvía el estómago. Mis ojos se fijaron en la puerta principal, la barrera de madera maciza que nos separaba del exterior. Libertad. Agarré el pomo, temblando. Estaba frío, antinaturalmente frío, incluso a través de mi piel. Lo giré. No cedió. Lo intenté de nuevo, con más fuerza esta vez, empujando con el hombro. Nada. No solo estaba cerrada, sino atascada. Fundida. La sacudí, la golpeé, martilleando la madera con un ritmo frenético y desesperado que seguía el acelerado latir de mi corazón. El pesado silencio de la casa parecía presionarme, burlándose de mis esfuerzos. Me giré, buscando otra salida. Las ventanas.
Eran viejas, pintadas y cerradas, muchas deformadas y agrietadas. Corrí a la más cercana, en la sala. Arañé el marco, clavando las uñas en la pintura antigua. Pero no se movió. Probé con otra, y otra. Todas estaban selladas, como si la casa contuviera la respiración. El pánico, frío y afilado, atravesó mi miedo. Estábamos atrapadas. No solo por los términos de un testamento, sino por la casa misma. Por lo que fuera que habitaba en ella. La sensación de ser observada se intensificó, ya no una presión fría, sino una manta sofocante, miles de ojos invisibles apretándose desde cada sombra, cada rincón. El aire a mi alrededor vibraba con una energía silenciosa y expectante. Podía sentir la casa a mi alrededor. No solo las paredes y el suelo, sino algo más profundo, algo vivo. Sentía esa lenta expansión y contracción que había notado antes, pero ahora era más pronunciada, un sutil movimiento en la misma estructura que me hacía retorcer el estómago. Las paredes parecían inflarse hacia adentro y luego retroceder, una sensación enfermiza de ser tragada y luego expulsada. Respiraba. La casa respiraba. Y nosotras estábamos dentro de sus pulmones. Los sonidos comenzaron de nuevo, no los rasguños ni los golpeteos esta vez, sino un zumbido bajo y resonante que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Vibraba a través del suelo, subía por mis pies, hasta mis dientes, haciéndolos doler. No era un sonido hecho para oídos humanos, sino una frecuencia que resonaba con algo profundo dentro de mí, una incorrección fundamental que hablaba de espacios imposibles y física ajena. Lily se agitó en mis brazos. ¿Mami? ¿Qué es ese ruido? Está bien, cariño, susurré, abrazándola más fuerte, con una voz débil y temblorosa. Es solo la casa vieja. Pero sabía que no era solo la casa. La sensación de ser observada era abrumadora ahora, una mirada intensa y enfocada que emanaba del mismo aire a mi alrededor. No era depredadora, no como un animal cazando. Era, posesiva. Como un coleccionista admirando un espécimen raro. Y su atención estaba fija en Lily. El olor metálico dulce se intensificó, espeso y empalagoso, llenando mi boca hasta saber a sangre. El aire se volvió pesado, difícil de respirar, presionando mi pecho. Las sombras en los rincones se profundizaron en negros imposibles, despegándose de las paredes y retorciéndose, coalesciendo en formas vagas e indescriptibles. Retrocedí de la puerta, alejándome de las ventanas, llevando a Lily al centro de la habitación, el único lugar que parecía mínimamente menos opresivo. Mi mente corría, con un torbellino de terror y cálculos frenéticos. ¿Cómo la protejo? ¿Cómo salimos? Pero la casa nos mantenía atrapadas. De repente, la casa quedó en completo silencio, el tipo de quietud que grita más fuerte que cualquier ruido. Ni crujidos ni suspiros del viento. Solo un silencio antinatural que presionaba mis tímpanos hasta doler. Lily estaba a mi lado, con su manita aferrada a mi camisa y sus ojos muy abiertos, fijos en algo que yo no podía ver en el rincón. El zumbido se intensificó, vibrando a través del suelo, recorriendo su pequeño cuerpo. Sus párpados aletearon. Su agarre se aflojó. Su cabeza se inclinó hacia atrás, con su boca entreabierta. Un suave suspiro escapó de sus labios, y sus ojos se cerraron. Su cuerpo quedó inconsciente en mis brazos, allí en medio del suelo, rodeada por el aire espeso y las sombras profundas. No estaba dormida. Algo le había arrebatado la conciencia. Y yo estaba sola. El aire en la habitación comenzó a espesarse, no solo frío, sino como respirar agua. Las sombras en los rincones no solo se oscurecieron, se despegaron, convirtiéndose en entidades independientes que palpitaban con una energía oscura y silenciosa. Las paredes parecieron retroceder, el techo estirarse hacia alturas imposibles, con las líneas familiares de la habitación deformándose y retorciéndose. Una presión creció en mi cabeza, intensa y abrumadora. No era dolor, sino una inundación de sensaciones puras, de conceptos y percepciones ajenas. Vi, no con mis ojos, sino con mi mente, geometrías imposibles retorciéndose en espacios oscuros y silenciosos. Sentí la inmensidad de algo antiguo e indiferente,
algo que existía fuera del flujo del tiempo como yo lo entendía. Y entonces, la presencia se enfocó en mí. No era una voz, sino una impresión directa, una comprensión descargada en mi conciencia. Me mostró la casa, no como madera y piedra, sino como un punto de anclaje, un nudo en el tejido de la realidad. Me mostró mi linaje, un hilo conectado a este ancla. Me mostró a Agnés, la anterior custodia. Esto no era un fantasma. Era una presencia. Y necesitaba que el ancla se mantuviera. Y entonces, hizo su oferta. No con palabras, sino con un intercambio escalofriantemente claro de necesidades y posibilidades. Mi necesidad, seguridad para mi hija. Su necesidad, estabilidad en esta realidad. La casa, la herencia, el futuro que anhelaba para Lily, todo dependía de mi decisión. Aceptar el papel de custodia. Mantener el ancla. Permitir su presencia. Y, a cambio, la casa sería nuestra. Para siempre. Segura. La casa proporcionaría un futuro libre de carencias, libre de lucha. Para Lily. Mi terror era inmenso, con una ola gigante amenazando con ahogarme. Esto no era un espíritu al que apaciguar o exorcizar. Era una entidad cósmica, ofreciendo un pacto. Un pacto horrible, que destrozaba el alma. Mi cordura me gritaba que corriera, que agarrara a Lily y huyera a la noche, sin importar las consecuencias. Pero mis ojos volvieron a Lily, tendida tan quieta en la alfombra. La presencia de la entidad, enfocada en mí, parecía emanar del espacio justo encima de su cuerpo dormido. Estaba esperando. Quería mi respuesta. Y en ese momento de terror absoluto y amor desesperado, un único pensamiento se formó en mi mente, dirigido a la inmensidad que nos rodeaba. El pensamiento era crudo, una súplica y una exigencia. Déjala. Déjala crecer. Déjala tener una vida fuera de esto. Hasta que sea su momento. La presión en mi cabeza pulsó, era un reconocimiento silencioso. Las percepciones ajenas cambiaron, enfocándose en la condición que acababa de plantear. No había emociones humanas en la respuesta, ni acuerdo ni desacuerdo como yo los entendía. Solo una sensación de consideración antigua e inmensa. Y entonces, hubo un cambio sutil en el aire, una disminución de la intensa atención sobre Lily, una sensación de que la vasta presencia volvía su enfoque completo hacia mí. La condición fue aceptada. El trato fue entendido. Mi corazón martillaba contra mis costillas, un tambor frenético en el silencio antinatural. Mi respiración se cortó. Mis manos se cerraron en puños. Y entonces, impulsada por una fuerza más antigua y profunda que mi propio miedo, una fuerza que residía en lo más profundo de mi ser, tomé mi decisión. No hablé. No podía. Pero en mi mente, me abrí. Acepté la comprensión. Abracé la horrible verdad. Sería la custodia. Mantendría el ancla. Me ataría a mí, a mi hija y a sus descendientes, a esta casa y a la entidad dentro de ella. La presión cedió. La habitación volvió lentamente, de manera enfermiza, a su forma normal. Las sombras se asentaron, aunque ahora parecían más profundas, más vigilantes. El aire espeso se aclaró, dejando solo ese tenue aroma dulce metálico. El miedo intenso retrocedió, reemplazado por una fría y pesada quietud. La presencia seguía aquí. Pero se sentía diferente. Menos como una tormenta, más como un océano vasto y silencioso. Ya no estaba probándome. Me quedé allí mucho tiempo, escuchando la respiración suave de Lily, sintiendo el peso de la casa a nuestro alrededor. Había logrado mi objetivo. Había asegurado su futuro. La casa era nuestra. La herencia era nuestra. Pero el precio se pagó con algo mucho más valioso que dinero. Miré a Lily otra vez, con su carita iluminada por la tenue luz de la ventana. Estaba a salvo. Por ahora. Pero también estaba atada. A esta casa. A la presencia. Crecía aquí, bajo su mirada silenciosa. Heredaría no solo una propiedad, sino una responsabilidad que aún no podía comprender. La casa está en silencio esta noche.
Los golpeteos han cesado. Los sonidos de rasguño se han ido. Pero el silencio se siente más pesado que antes. Es el silencio de un pacto sellado, de un futuro asegurado a un precio terrible. Él nos utiliza para entrar a nuestro mundo. Y el peso de la casa, el peso del futuro que he elegido, recién comienza a asentarse sobre nosotras.